Ahí estás. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Alberto Ratia, director general de FinTech U, y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otro webinar de nuestra serie anual. Ya es la tercera temporada de webinars. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitadazos de lujo. Tenemos un tema de actualidad que es muy importante que todos lo conozcamos y que profundicemos un poquito más en el tema. Se trata de, en el sector fintech, la protección legal y la propiedad intelectual. Y el día de hoy están conmigo Valentín Ibarra, socio del área legal de Chévez Ruiz Amarripa, y Gloria Niembro, directora de propiedad intelectual, también en Chévez Ruiz Amarripa. Mi estimados Gloria y Valentín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alberto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos de participar nuevamente con ustedes y con la institución que representas, porque sin duda ha dado un impulso mediático increíble a todos estos temas académicos y profesionales del sector fintech, ¿no? Te agradecemos mucho. Si quieren Gloria, adelante, por favor. No, pues bueno, secundar el agradecimiento. Muchas gracias por la invitación. Es un gran foro para hablar de estos temas que son tan relevantes para la industria fintech, así que pues arranquemos. Bueno, para platicarles un poquito de los temas tan importantes que son hoy en día la protección legal de instituciones financieras como son las de la industria fintech, pues tenemos que empezar un poquito por hablar de cuál es el ambiente actual en México, ¿no? La verdad es que todo el mundo sabe que México tiene una regulación súper sólida desde hace ya varios años en general en ciertos aspectos tecnológicos, como firma electrónica, que lleva mucho tiempo ese tema ya muy bien regulado en México. Y ahora, de unos años para acá, pues también el tema fintech, que sin duda ha encabezado en Latinoamérica pues todo este tema del marco regulatorio en el sector, ¿no? Esto da mucha certeza jurídica al sector y a los inversionistas. Por eso México está trayendo tanta inversión hoy en día gracias a este gran marco regulatorio, ¿no? Es un sector fintech ya se encuentra desarrollado hoy en día y sin duda sigue avanzando, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día es que esa inversión que está llegando a México llega en general de tres maneras, ¿no? Cuando estamos hablando naturalmente de este sector tan regulado, pues la primera es la más natural, digamos, aunque no es necesariamente la más rápida y sencilla, que es pues crear una nueva entidad, ¿no? Obtener la autorización, etcétera. La segunda opción es participar o adquirir una entidad que ya cuenta con esta autorización y que ya está operando, ¿no? Cuando buscamos una opción de este tipo, pues naturalmente hay que ver cómo protegemos a la entidad desde un inicio. Desde antes de que empecemos con la inversión, necesitamos saber pues, de dónde vienen los socios, de qué jurisdicción, de qué residencia fiscal, cuáles son las características de la entidad que vamos a adquirir, en la cual vamos a participar. Por supuesto, hay que hacer un due diligence legal, tecnológico, financiero de esas entidades para tener una protección inicial, sólida y continuar por un buen camino, ¿no? Y ahorita vamos justamente a platicar un poquito de estos temas que debemos tener en cuenta cuando vamos a invertir, cuando vamos a crear o cuando vamos a operar o seguir operando como muchos de nuestro auditorio ya está operando. ¿Qué debemos tener cuidado en un ambiente tan particular como el que se vive hoy en México, ¿no? Una tercera opción para operar este famoso modelo de FinTech as a Service, que si no está bien implementado, preocupa un poco por todas estas controles que la comisión ha demostrado tener, que están bien, si no está bien implementado un modelo de estos y que incluso ha empezado a multar a empresas que no tienen esos cuidados legales necesarios para operar con un modelo de servicios, con una entidad regulada y que pudiera transmitir al público y a los usuarios pues una idea errónea sobre quién está operando estas actividades reguladas, ¿no? También hemos visto en el México actual que el tema de los criptoactivos está súper de moda, está generando negocio, está generando dinero, está trayendo inversión de manera increíble, ¿no? Tanto en el sector regulado como en el no regulado.
Esto a pesar de las circulares restrictivas del Banco de México frente a la ley FinTech, ¿no? Y no significa que esté haciendo en contra de la circular. Se están haciendo en el sector regulado sin que tengamos que atender a estas restricciones. Y si en el sector regulado se está buscando la forma de que, debidamente acompañados por las autoridades, podamos sacarle provecho a este nuevo modelo con criptoactivos y empezar a utilizarlos, ¿no? Hay sin duda miles de negocios disruptivos que ya se empiezan a operar y que, por supuesto, necesitan tener también muchos cuidados legales para operarlos en el marco regulatorio y pues no generar contingencias innecesarias a futuro, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el tema de protección legal? El tema de protección legal va de la mano con un estricto cumplimiento normativo. Las instituciones hoy en día, y sobre todo en un sector regulado como es el sector financiero, el sector fintech, son muy relevantes y hoy en día es de las cuestiones más importantes que debemos tener. Si nosotros unos años después o actualmente queremos atraer inversionistas o vender nuestra empresa o empezar a operar otro tipo de negocio, pues además de que el negocio sea rentable, necesitamos que el negocio tenga seguridad jurídica y dé seguridad jurídica a los inversionistas. Esas son sus expectativas, entrar a un negocio seguro. De lo contrario, naturalmente nos va a impactar en el precio de venta, porque van a correr riesgos, ¿no? Ahora, para llegar a estas conclusiones, para llegar a esta protección legal integral en una entidad como la financiera, necesitamos hacer un análisis multidisciplinario. No nada más nos podemos quedar en el sector o en el ámbito regulatorio de la ley FinTech, por ejemplo. Tampoco podemos ver aislado el tema mercantil, el tema penal, el tema de PLD. Necesitamos hacer un análisis multidisciplinario. Les voy a poner unos ejemplos nada más que hemos visto que han generado contingencias o problemáticas en el sector, específicamente en el sector fintech. Uno de ellos es el tema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. La normatividad es amplísima y los requisitos que hay que cumplir son muchos, especialmente en sectores que están tan automatizados como el sector fintech. No es sencillo crear un sistema tanto tecnológico como de compliance interno que dé cumplimiento a todas estas normatividades que existen en la materia, ¿no? Hay múltiples actividades vulnerables que debemos tener bien identificadas y generar los expedientes, reportes, etcétera, para que no exista una contingencia legal a futuro. Hay otro tema muy importante que no es tan hablado y es el de anticorrupción. La verdad es que en México ya existe un marco regulatorio en materia de anticorrupción que pocas veces se analiza en la empresa. Si nosotros cumplimos en nuestra entidad el marco anticorrupción de manera correcta, vamos a lograr tener una protección para la entidad, a pesar de que por alguna razón alguno de nuestros funcionarios, para bien o para mal, haya hecho alguna actividad que pudiera calificarse como violatoria de todo este marco normativo anticorrupción. Al final, lo que necesitamos proteger primordialmente es la entidad. Y si tenemos un compliance adecuado en esta materia, lo podemos lograr, ¿no? Por supuesto, en el sector fintech, el tema de protección de datos personales, como en cualquier materia tecnológica, es vital, porque estamos utilizando datos de nuestros usuarios como pocos sectores tienen. Entonces hay que ver cómo se debe realizar el tratamiento y la transferencia, el uso de estos datos personales, porque por supuesto las sanciones son súper relevantes, ¿no? Otro tema relevante y que a muchas empresas no les gusta tocar porque pues a nadie le gusta gastar su dinero en impuestos excesivos o que vayan más allá de lo que se debe pagar conforme al marco normativo, es el tema de la regulación en el sector fintech, ¿no? Como sabemos, pues hay mucha carencia en esta materia en el sector fintech. Ya se ha platicado con las autoridades, con asociaciones como la AFICO, por ejemplo. Hemos cabildeado reglas específicas en materia fiscal para regular el sector de crowdfunding. Lamentablemente se atravesó la pandemia, eso se detuvo un poco, pero se está retomando o se debe retomar pronto y para lograr
pues, cierta regulación que dé mayor certeza a este sector que sin duda hoy en día la verdad es que no tiene claridad sobre las reglas fiscales, ¿no? Esto es muy preocupante, especialmente en un ambiente tributario como el actual, en la que el gobierno, pues la verdad es que tiene mucha necesidad de recaudatoria, como sucede en todos los países por la situación sanitaria que existe. Las autoridades utilizan auditorías agresivas, y entendamos agresivas en el buen sentido de que están persiguiendo fiscalización y persiguiendo una recaudación necesaria para el país, ¿no? La atención de las auditorías y la defensa son complejas, porque los temas fiscales de naturaleza son complejas. Se complicó hace algunos meses con todo este tema del nuevo régimen de subcontratación, ¿no? Y con temas que hoy en día han adquirido muchas relevancias y que no en todas las empresas se toman en cuenta. Por ejemplo, este concepto de razón de negocios, que ahora todos debemos tomar en cuenta. ¿Qué significa esto? Las autoridades fiscales ahora están analizando la sustancia de la operación. ¿Por qué hiciste una transacción específica? ¿Cuál fue tu razón de negocios? ¿O nada más la hiciste con una finalidad de disminuir, aunque sea legalmente, tu tasa tributaria? Porque si es así, las autoridades tienen ciertas facultades en ley para cobrarte o para determinarte o intentar cobrarte un impuesto que hubiera resultado a lo mejor si tú hubieras realizado cierta transacción o cierta reestructura de negocios o corporativa de otra forma más gravosa fiscalmente. Entonces, nosotros necesitamos analizar desde un punto de vista de negocios, tributario, jurídico, qué transacciones realizamos, qué reestructuras hacemos y cómo las hacemos. Y documentar debidamente que tengan sustancia económica, razón de negocios, porque de lo contrario, le damos herramientas a la autoridad para que en una auditoría compleja como lo son, pues nos pudieran determinar a lo mejor un impuesto que no necesariamente se debe pagar conforme al marco regulatorio, pero por no tener debidamente documentado nuestras operaciones, pues a lo mejor lo tendríamos que pagar ante una, si no se defiende correctamente este asunto, ¿no? De la mano con esto, existe un concepto actual sumamente relevante que es el de materialidad. Las autoridades fiscales están buscando que los contribuyentes le demuestren que sus operaciones son reales y tengan esta materialidad, que no son inexistentes, que no son simuladas, que no fuimos a comprar una factura con la empresa facturera que nos ahorró impuestos ilícitamente. Es lo que busca la autoridad. Y está bien, solo que nosotros necesitamos tener las herramientas para demostrarle que estas operaciones son reales. Créanme que no es un tema sencillo, créanme que no basta con tener una factura, con tener el flujo de efectivo en los estados de cuenta. Necesitamos tener mucho más que eso, conforme a múltiples precedentes judiciales que hoy existen, ¿no? Y sobre todo, que esté bien documentado en cuanto a fecha cierta. Este es un tema bien importante, es un concepto que desarrolló la Corte hace poco, basado en una legislación civil muy antigua y que no resulta aplicable a todos los temas, sino a ciertos temas específicos, pero la Corte dijo, oye, para temas fiscales, si tus documentos no tienen una fecha cierta, puede no tomarlos en cuenta el SAT. Entonces esto es súper relevante porque la Corte dijo, para que haya fecha cierta, todo necesita estar notarizado, o que el que haya firmado un contrato se haya muerto, imagínense, para que haya certeza sobre la fecha de existencia del documento, o que esté en un registro público. La verdad es que nosotros no hacemos eso con todas las operaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque conforme al marco jurídico no tenemos que hacerlo. Pero entonces esto nos deja un poquito débiles probatoriamente frente a las autoridades en ciertos casos. Hay muchas formas de documentar la fecha de una operación debidamente y generar fecha cierta. Por ejemplo, tener un proceso adecuado jurídica y tecnológicamente hablado de firmado electrónico con las constancias de conservación emitidas por un PSC, por ejemplo. Esa es una opción que tenemos. ¿En qué procesos tenemos que involucrar este tipo de protocolo de firmado? Pues no necesariamente en todos. Y no necesariamente en todos necesitamos una firma electrónica avanzada, ni la fiel del SAT. Puede ser una firma electrónica simple con ciertas características. Algunos casos con firma electrónica avanzada.
dependiendo la operación, dependiendo el estado de la república donde nos encontremos, la transacción específica, pudiera ser que necesitemos firmas con distintas características. Esto es muy relevante y es un análisis técnico, jurídico y tecnológico que requiere trabajo y que lo deben hacer todas las empresas, porque eso les va a dar mucha certeza y mucha seguridad jurídica. Otro tema relevante en materia fiscal que se ha dejado un poco de lado en los últimos años es la responsabilidad solidaria de ciertos funcionarios, consejeros o accionistas de las entidades. La responsabilidad solidaria, la regla general y que todos conocemos es se debe quedar en la empresa. Así debe ser en la medida que los controles jurídicamente adecuados estén bien implementados. Si no están bien implementados ciertos controles, esa responsabilidad fiscal de la entidad puede subir al accionista o al consejero o a ciertos funcionarios. Eso hay que tratar de evitar. Todos estos puntos que les estoy platicando son muy relevantes porque a veces los tenemos un poquito en el olvido. Vale la pena que le den una repasada a cada uno de ellos y que digan, aquí traemos este punto flojo, vamos a repasarlo y vamos a mejorarlo, porque esto es lo que hoy en día hemos identificado en nuestros clientes que les están dando problemas en las auditorías, en invitaciones de las autoridades, etc. Entonces, si cubrimos esto, yo les diría que disminuyen de gran manera el riesgo en PLD, en temas de corrupción, en temas fiscales, etc. Y eso, pues naturalmente los va a dejar más tranquilos y les da una expectativa futura mucho mejor que en la que se podrían encontrar hoy en día. Ahora, hay un tema que también por estar en un ritmo de vida vertiginoso como el que vivimos aquí en México, no tomamos en cuenta. Y es de los más relevantes, porque es protección pues, de nuestra marca, de nuestra imagen, del nombre que operamos, de nosotros. La empresa, eso es. La empresa es el nombre y la marca con la que se refleja en el público. Y ese tema de propiedad intelectual se ha dejado mucho al margen. Yo le quiero dejar ahorita el micrófono a Gloria para que nos platique este tema tan relevante y cómo podemos implementar estos mecanismos de protección y estos puntos importantes que hay que fijaros. Adelante, Gloria, por favor. Muchísimas gracias, Valentín, por todo ese bagaje, todo el contexto en relación con aspectos importantes de protección legal para la industria fintech. Efectivamente, una de las formas de protección desde un punto de vista legal en una rama en concreto, propiedad intelectual, lo es el tema de las marcas, de las obras de derechos de autor, de los secretos industriales, de las invenciones, cuya figura por excelencia es la patente. Y bueno, son temas muy relevantes que hay que poner sobre la mesa, así que agradecemos la oportunidad de estar con ustedes. Gracias de nuevo a FintechU por la invitación. Y pues nos arrancamos para el tema de propiedad intelectual. Pues empecemos hablando de qué tipos de formas existen para protegernos desde una perspectiva de propiedad intelectual. Ahora Valentina hablaba de pues lo que se requiere en términos de inversión, cómo tenemos que estar navegando las aguas antes de entrar a invertir. Lo mismo sucede con el aspecto intangible, es decir, los signos distintivos que se pueden constituir por los avisos comerciales, las marcas, la marca que sea la cara frente al consumidor de, por ejemplo, una aplicación financiera o de otras tecnologías financieras. Es muy importante entonces que esta cara frente al consumidor esté protegida. Ahora vamos a entrar un poco a detalle de cuáles son los pasos necesarios para llegar a eso, cuáles son los riesgos de no tener un registro de marca y desde un punto de vista de la tecnología subyacente o del código fuente objeto en relación con el software que desarrolla estas nuevas tecnologías en el sector financiero, estamos ya en el campo de los derechos de autor y en algunos casos, en algunos países, frente a patentes de software. Ahora lo veremos al final de esta conversación. Entrando entonces al terreno de signos distintivos, es importante que hablemos de la autoridad que es la encargada de otorgar títulos, certificados de protección
a los usuarios o los titulares de propiedad intelectual es precisamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que por sus siglas se le conoce como el INPI. Ante esta autoridad podemos buscar el registro de una marca y me preguntarán qué tipos de marca existen. Hay mucha confusión entre la noción de un logotipo y una marca. Pues un logotipo siempre va a ser una marca, pero no nada más los logotipos son marcas. Existen marcas nominativas que sin importar el tipo de diseño o estilización, tipografía que tenga la marca, pues califica como una figura protegible a través de propiedad intelectual. Existen también marcas innominadas, que básicamente son los diseños o los logotipos. Y se pueden acompañar por dibujos, por ciertas estilizaciones. En el caso de las marcas mixtas, cuando se acompaña la marca nominativa con un diseño, estamos hablando por eso de un sistema híbrido en donde combinamos una palabra con un diseño o un logotipo. Además de las marcas, tenemos a los avisos comerciales, que se le conoce también como slogan. Estos son los signos distintivos que por excelencia están anunciando un servicio o un producto y también establecimientos. En este caso, pues estamos hablando de servicios financieros y por ello también es importante que tengamos presente que esto es parte de la propiedad intelectual que se puede proteger. Es decir, si al momento de estar creando, en el proceso creativo, de bueno, vamos a identificar, seleccionar un signo distintivo que nos ponga en los oídos y en los ojos del consumidor y en ese proceso creativo surge un slogan, un aviso comercial, pues eso también es protegible y de verdad, créanos cuando les comentamos que muchas veces se busca la protección de estos signos cuando ya es muy tarde o cuando hay muchas contingencias, cuando hay muchos costos que hay que asumir, puesto que ya la marca o el slogan están reservados por un tercero o signos distintivos altamente similares en grado de confundir. Así que ya lo vamos a tratar con un poco más de detalle en las siguientes láminas, pero no sin antes terminar de comentarles cuál es la otra autoridad que se encarga de emitir títulos en relación con propiedad intelectual. Es el INDAUTOR, que se lo conoce como el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ¿Cuáles son las figuras que se registran ante el INDAUTOR? Son las obras protegidas como programas de cómputo. En este caso, al hablar de nuevas tecnologías, es muy común que estemos hablando de programas informáticos, programas de cómputo o software. Las aplicaciones móviles también se catalogan bajo software para efectos de protección legal de propiedad intelectual, así que es otra manera de buscar protección frente al INDAUTOR a través de esta figura conocida como obra protegida como programa de cómputo. La siguiente, Valentín, gracias. Pues bueno, empezamos entonces ya en materia con el INPI. Y si estamos hablando de signos marcarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya realizamos esta selección, identificación de un signo marcario, ya sea una marca, un slogan, una marca mixta, una nominada o un logotipo con cierta tipografía, es decir, con una palabra acompañando al signo en su conjunto. Lo que hay que hacer es generar una revisión de si existen o no antecedentes que pudieran representar un obstáculo durante el trámite de registro o durante el uso que se esté haciendo el signo, si es que por cuestiones diversas no podemos en ese momento buscar el registro, por cuestión de presupuesto, de tiempo, de que simplemente no está en la agenda de la industria de que se trate. Entonces, si estamos en el paso 1, ¿no? de identidad del signo, hay que revisar si existen marcas o slogans que sean fonéticamente, gráficamente o conceptualmente iguales o similares en grado de confusión bajo la legislación aplicable en materia de propiedad industrial y más concretamente de signos distintivos. Existen 3 maneras de realizar una examinación por parte del instituto, del INPI. Una es que las marcas no se parezcan o no sean iguales fonéticamente, es decir, cuando se pronuncian que no emitan sonidos idénticos o muy similares, gráficamente o visualmente. Y la última, conceptualmente o ideológicamente. Entonces, si por ejemplo, fonéticamente estamos hablando de 2 marcas que al ser pronunciadas tienen sonidos muy similares, va a haber un bloqueo o un impedimento por parte del instituto. Si estamos hablando de diseños gráficos que gráficamente o visualmente se parecen en cuestión de combinación de colores, lo que se está buscando proteger, va a venir también un impedimento. Y finalmente, ideológicamente existe también un impedimento por parte de los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es importante entonces que haya un desligue
en cualquiera de estas perspectivas de examinación. El objetivo de estas búsquedas fonéticas, como bien dice al margen izquierdo, es verificar que el signo se pueda registrar o que el signo pueda usarse sin que eso conlleve un riesgo por parte de terceros en caso de que en ese momento, por lo que fuera, no se puede registrar el signo. Existen prohibiciones absolutas o relativas. Esto significa que, por ejemplo, estamos tratando de, bueno, en el caso de aplicaciones financieras, aplicaciones móviles financieras, queremos buscar la protección de la marca aplicación fintech. Va a venir un impedimento. ¿Por qué? Porque es una prohibición absoluta en el sentido de que la marca está indicando directamente el objeto de protección, que es precisamente una aplicación móvil, un software para la industria fintech. Entonces, ese tipo de marcas que son descriptivas de lo que se va a proteger no se pueden ocupar, puesto que sería un monopolio no permitido en cuanto a que los competidores no podrían hacer referencia del propio producto o servicio que van a estar ofreciendo o vendiendo. Y las relativas tienen que ver cuando hay marcas similares en grado de confusión, ¿no? Si estamos buscando la marca Coca-Cola, por dar un ejemplo muy famoso, y de repente vemos que un tercero está pretendiendo registrar la marca Coca-Cola, Coca-Cola, en fin, haciendo una variación ahí en la palabra, pues va a venir un impedimento, ¿no? Además de muchos otros escenarios que se presentan con marcas famosas como la que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las clases relevantes para ustedes, para quienes están involucrados en la industria fintech? Son las tres que están enlistadas al final de la lámina, la 9, 36 y 42. ¿Por qué? Existe una categorización para el tema de los productos y servicios ante el INPI. Es decir, queremos la marca Smart para proteger cierta aplicación financiera y acudimos al instituto o con un especialista en la materia para proteger esta marca. Lo primero que vamos a preguntar es, ok, ¿para qué categoría de productos y para qué categoría de servicios? Porque aquí rige un principio importante en la materia de propiedad intelectual, que es el principio de especialidad. No podemos pedir la protección de un signo marcario respecto de todos los productos y servicios que existen en el comercio, en la industria. Se tiene que seleccionar un nicho dentro de ese mundo de productos y servicios. Y por eso hay 45 categorías, dentro de las cuales tenemos 34 de productos y las restantes son de servicios. La 9 es en donde se encuentran los softwares, los programas informáticos, las aplicaciones móviles. Por ello es una clase que consideramos importante para la industria fintech. La 36 es la más relevante, puesto que estamos hablando del comercio subyacente, es decir, de la naturaleza de lo que se está buscando precisamente, que son los servicios financieros. Aquí también están los asuntos monetarios, las cuestiones bancarias, las inmobiliarias en la 36. En la 42 finalmente es porque estamos hablando de desarrollo de software. Lo que tiene que ver con investigación y ciencia y desarrollo informático va en esta clase de servicios y por ello también ponemos otro ejemplo como de apps y no descargables o el famoso SaaS. Sí, vamos a la siguiente, por favor, Valentín. En cuanto al funcionamiento de la solicitud ya en trámite, ¿qué pasa cuando ya ingresamos una solicitud? Ahora vamos a ver cuál es el proceso que refiere a una solicitud de marca ya ingresada en el INPI. Como ya vimos, existen tres tipos de marcas, ahí están señaladas nuevamente. Hay que señalar dentro del formato qué marca se está solicitando a protección. Como ya también lo venimos señalando, hay que señalar cuáles son los productos y servicios para los cuales la marca se va a aplicar y dentro de los cuales se va a estar ostentando el signo. Hay otros datos como el domicilio del titular, el titular tiene que ser una persona física o una persona moral, pueden ser nacionales o extranjeras, la fecha de primer uso y el establecimiento en caso de que se señale una fecha de primer uso. Es importante señalar que si la fecha de primer uso no es soportable con un documento, es preferible dejar en blanco o decir que no se ha usado la marca, puesto que si no el registro pudiera estar sujeto a nulidad. En cuanto a que habría que demostrar, la carga de la prueba recae sobre el titular del registro marcario en cuanto a demostrar cuándo se empezó a usar por primera vez el signo de marca de que se trate. Bueno, una vez ingresado el formato de solicitud de registro de marca, se va a dar un periodo
de un mes a partir de la publicación de esta solicitud a terceros con interés para que presenten una oposición. ¿Y quiénes generalmente son estos terceros? Quienes ostentan de un registro marcario o de un slogan que es idéntico o altamente similar, es decir, semejante en grado de confusión, al signo que se está pretendiendo registrar. Entonces, al cabo de un mes, se presentan las oposiciones. Si no se ha hecho eso, se procede directamente a la examinación de forma y de fondo por parte de una persona que es parte del equipo de examinación de signos distintivos del INPI. De forma y de fondo, la diferencia es que en forma se van a analizar cuestiones tales como si se presentó o no se presentó un poder en caso de que se haya señalado que se anexaba, para la revisión muy detallada y que cumpla conforme un clasificador internacional de productos y servicios del alcance de esta marca. Y finalmente, en el fondo, se van a analizar cuestiones de prohibiciones o impedimentos legales relativos o absolutos, como hablábamos en un inicio, si es que la marca es, por ejemplo, indicativa del producto o del servicio que se va a estar distinguiendo, pues entonces estaremos hablando de una prohibición absoluta o relativa cuando exista una marca que sea semejante en grado de confusión, como lo venimos diciendo. Una manera de poder desvirtuar un obstáculo, imaginemos que, vuelvo al ejemplo de Smart, solicitamos a registro esta solicitud, esta marca, perdón, y dentro del procedimiento, dentro del trámite de registro, se cita una marca que es semejante, es, digamos que Smart y tiene otra palabra, Smart App. Esto suena muy descriptivo, pero imaginemos que no lo fuera. Smart App Alberto. Bueno, pues esta Smart App Alberto, lo que pudiera suceder es que, bueno, exista cierto vínculo cognitivo en cuanto a su distintividad o falta de distintividad, y entonces se cite, puesto que se está reproduciendo la palabra Smart y le falta un carácter adicional distintivo fuerte para poder coexistir. Una manera de poder tratar de superar este impedimento es realizar argumentos en contra de la semejanza en grado de confusión. Entonces, ¿qué se hace? Se presenta un escrito muy contundente con argumentos fuertes para argumentar que desde las tres perspectivas que les comentaba yo en un inicio, que son gráfica, conceptual, fonética, no existe esa identidad o no existe esa confusión, esa similitud al grado de confundir. Esa es una manera de superar un obstáculo. La segunda manera de superar un obstáculo es irnos al litigio. Nos están citando esa marca de Alberto, Smart App Alberto, entonces lo que vamos a hacer es, ya vi y parece que no se está usando ese registro, ya pasaron 3 años desde que se registró, porque es importante que revisemos ciertos requisitos para poder proceder con una acción, en este caso de caducidad por falta de uso. Si lleva 3 años en el mercado que no se ha usado desde su registro, pues entonces podemos proceder con un procedimiento administrativo, valga la redundancia, de falta de uso, conocida como caducidad. Y entonces iniciamos un procedimiento contencioso y en caso de el resultado ser favorable, de que no se compruebe el uso por parte del titular de la anterioridad, podríamos levantar el suspenso de la solicitud de registro de marca y con ello obtener el registro. Y una tercera y última dentro de este mundo de opciones para tratar de desvirtuar, de superar un obstáculo, es el negociar y tratar de conseguir una carta de consentimiento o un convenio de coexistencia con el titular de la marca que se trate, es decir, de la citada como una anterioridad. En caso de que se consiga la firma del titular, del apoderado, en representación del titular de esa marca, y con ello quede claro que los competidores se van a poner de acuerdo entre ellos para que no exista confusión en el mercado y que no hay problema, y que tienen a sus potenciales o sus consumidores reales muy identificados, pues con eso se puede superar esta barrera y obtener el registro. Bueno, pues ¿qué pasa una vez que se presenta esta contestación, se termina el litigio o se presenta este consentimiento? El examinador respectivo del INPI va a otorgar el registro, es decir, expedir un título, o va a objetar en el caso que ya mencionamos o a negar definitivamente cuando ya se haya contestado el oficio. En caso de la negativa, ya estaríamos hablando de instancias litigiosas, pero confiaríamos en que, y que sepan también que la mayoría de los registros que se presentan a solicitud por estadística acaba siendo registrado cuando se cumple con todos los requisitos y cuando se cumplen en plazo
los términos, siempre que no estamos hablando de previsiones absolutas. Ante el indautor, ¿qué es lo que se puede hacer? Ante el indautor, con un inicio hablábamos, ¿qué pasa con esa tecnología que tiene que ver con códigos fuente y objeto? Ese programa de cómputo que se equipara en la Ley Federal del Derecho de Autor a una obra literaria es un lenguaje informático, pero al final se analoga con un lenguaje, con un texto informático. Hay que tratar de registrar esta figura de propiedad intelectual a través de una obra de programa de cómputo. Es importante mencionar que, a diferencia de lo que sucede con las marcas, que se renuevan cada 10 años y sobre las cuales hay que presentar una declaración de uso a los 3 años de haberse registrado, esto no lo terminé de comentar y ya cambié la diapositiva, pero en el caso del indautor, las figuras de obras no se tienen que renovar, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de la duración de sus derechos patrimoniales. En general no se renueva nuestro registro, solamente las reservas de uso exclusivo, que son, es otra figura que no nos atañe para la industria. Se protege al momento de plasmarse en un soporte material, a diferencia de la propiedad industrial, es decir, de los signos distintivos. En el caso de las aplicaciones financieras, que se protegen a través de obras de programa de cómputo, no se necesita del registro para que se considere al autor como un autor y como titular de ciertos derechos de autor, que pueden ser patrimoniales y morales. Es al momento en que se fija en un soporte material, el derecho nace. ¿Pero por qué es sugerible acudir ante el indautor? Porque vamos a tener una fecha cierta y porque va a ser mucho más sencillo ante cualquier eventualidad de un reclamo o de un uso no autorizado por parte de un tercero o de un litigio. Va a ser mucho más fácil comprobar el uso, la titularidad y la fecha en que se empezó a utilizar, y esa adjudicación de la titularidad en favor del autor. El derecho moral se le adjudica de manera directa al autor. El derecho moral nace con la propia existencia del autor al momento de plasmar un soporte material la obra, y necesariamente debe ser una persona física. En el caso de la industria fintech estamos hablando de un programador, por ejemplo, ¿no? Quienes están detrás de hacer posible un código fuente objeto para un software o una aplicación móvil. Es perpetuo, irrenunciable e intransferible. El derecho moral simplemente no muere nunca. ¿Qué pasa con los derechos patrimoniales que surgen también y que son parte del derecho de autor? El titular puede ser ya sea la persona física, que puede ser el autor, o puede ser una persona moral, una sociedad. La duración de estos derechos económicos son la vida del autor más 100 años post-mortem. O sea, son derechos que tienen una relevancia importante y que tienen una duración, pues como ven, muy, muy extensa. No requiere de registro, ya lo vimos, es recomendable para defensa y observancia del programa mismo. Siguiente, por favor. Una tercera manera de proteger su propiedad intelectual en la industria de fintech es toda esta información industrial que se genera en el desarrollo de los proyectos que tienen que ver con las tecnologías financieras. Es decir, hablemos de manejo de información. Existe un secreto industrial que denota en cierta ventaja competitiva y al momento de estar desarrollando esa información, no queremos que los competidores o quienes están haciendo lo mismo se enteren de cuál es esa información y cuáles fueron los pasos que llevaron a la consecución y fin último de la creación de, por ejemplo, un programa, un proyecto informático, o simplemente de una tecnología que puede no tener nada que ver con una aplicación móvil. Estamos entonces hablando de un secreto industrial, estamos dentro de este mar de informaciones que se protegen y que no nada más son confidenciales, sino que se traducen en un beneficio económico y en una ventaja competitiva frente a quienes están ofreciendo lo mismo en el mercado. Esta información confidencial se puede también proteger a través de cláusulas de no competencia, ahí se nos barrió la N, cláusulas de confidencialidad en los contratos que se tienen con los proveedores que van a desarrollar este tipo de desarrollos, valga la redundancia, o de proyectos que tengan que ver con el fin último, que es generar tecnología financiera en este caso.
los colaboradores, entonces, bueno, se pondrán qué hacemos con los colaboradores o con los creadores de estos proyectos. La manera de poder tratar de mantener resguardada esa información es tener candados tecnológicos. No basta con que firmemos documentos, que es muy importante, es lo más importante, pero lo segundo más importante sería que existan tecnología que pueda hacer que esa información esté bien resguardada y que se tenga el conocimiento de que es confidencial y que representa una ventaja competitiva. Estos colaboradores y o creadores deben de firmar ya sea una obra por encargo o una colaboración remunerada. Dentro de ese mismo documento legal deben de reconocer los derechos que tiene el titular de el titular propietario de esa información industrial. Y esto se puede dar también bajo un esquema de laboral cuando exista una relación de trabajo entre el colaborador y el titular de sus derechos relacionados con la información industrial. Finalmente, y por último, yo les mencioné en un inicio que los programas de cómputo se protegen a través de derechos de autor en México. Es la figura bajo la cual, por excelencia, se deben de registrar estos programas, el software. Pero existen en ciertas jurisdicciones y bajo ciertos escenarios, existe la posibilidad de obtener una patente de software. Ahora, ¿qué es una patente? Para que exista una patente es una invención, pero no toda invención es patentable. Para que una invención sea patentable necesita ser novedosa dentro del estado de la técnica, debe ser no obvia, es decir, tener una actividad inventiva, y debe poder aplicarse industrialmente, repercutir en la industria y tener ciertos beneficios económicos. Existe la posibilidad en ciertos países de poder registrar una patente de software. En México es altamente difícil porque además tenemos una barrera legal. Está expresamente señalado tanto en la Ley Federal del Derecho de Autor como en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el que los programas de cómputo no son patentables y que su figura para poder proceder con una protección es la de obras ante el indautor. Es decir, existen ciertos campos de excepción complejos en donde se tendría que poder demostrar que la innovación subyacente sí es y sí cumple con los parámetros de patentabilidad. Es decir, el software tal cual no puede considerarse como algo patentable. Y aquí al final les señalamos, solo si es accesorio para el funcionamiento de una invención, o si existe interacción con el hardware, o si resuelve un problema técnico, podríamos estar hablando de la posibilidad de poder patentar ese software, pero por lo general estaríamos hablando de figuras en donde se puede nada más proteger ese lenguaje informático y esos pasos que la computadora tiene que seguir conforme a esos códigos, en donde bueno, muchas de las nuevas tecnologías financieras están navegando. Así que, bueno, con esto cerramos el tema de propiedad intelectual. No sé si Valentín, Alberto, quisieran, tendremos un capítulo de preguntas o respuestas. Es correcto, Gloria. Mi estimado Valentín, ¿algo más que quieras agregar? Por ahí hemos recibido 2 o 3 preguntas de nuestro auditorio, pero no sé si quieras comentar algo antes de pasar a esta sección de preguntas y respuestas. Pues nada, insistir en que la intención de venir aquí a platicar con ustedes es justo transmitirles estos focos de alerta para evitar contingencias a futuro, ¿no? La verdad es que si logramos identificar estas problemáticas, como tener una bolita de cristal que nos deja ver dónde nos podemos fallar frente a las autoridades o frente a competidores y protegernos hoy, pues siempre va a ayudar, ¿no? Tienes toda la razón, Valentín. Pues vamos a leer, si nos alcanza el tiempo, yo creo que unas 2 o 3 de las preguntas que nos han llegado. La hago abierta para que cualquiera de los dos que quiera contestar, o si quieren contestar los dos, bienvenido. La primera que tengo aquí ¿es necesario registrar una app financiera ante una autoridad para tener derechos de propiedad intelectual? Valentín, no. Como lo mencionaba, no es necesario. Es una buena pregunta en el sentido
de que en caso de que no acudamos ante el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a registrar ese software como obra de programa de cómputo, vamos a seguir resguardados en el sentido de que esa obra va a tener un autor, va a tener un titular de derechos, no obstante que no se obtenga ese reconocimiento frente a terceros de manera más expedita, más automática. Pero sí se sugiere para efectos de observancia, se sugiere para efectos de fecha cierta. Es mucho más fácil documentar una vez que se cuenta con un certificado de registro, cuándo se empezó a usar, quién es el titular, si existe una cesión de derechos, quién es el titular de los derechos económicos. Entonces, la respuesta es que no es necesario, pero es muy sugerible para poder estar protegido. En otras palabras, es muy recomendable, aunque tal vez no sea obligatorio, por llamarle de alguna manera, ¿correcto? Correcto, Alberto, precisamente. Qué amable, Gloria. Otra de las preguntas que nos hacen ¿es riesgoso, o yo diría, qué riesgos implica que una empresa use una marca sin haberla registrado, sin contar con un registro? Pues es un terreno peligroso. Si estamos usando un signo distintivo sin contar con el registro, a diferencia de lo que sucede en el terreno de los derechos de autor, en el campo de la propiedad industrial, en donde están los signos distintivos, es complejo, puesto que nos estamos arriesgando a que los titulares de marcas parecidas o idénticas, en caso de haberlas, puedan iniciar un procedimiento de infracción ante este uso no autorizado. Incluso lo que pasa mucho es que se mandan cartas reclamatorias, estas famosas cease and desist letters, se mandan de manera previa en muchos de los casos. A veces incluso se notifican con notario para darle una fehacencia más fuerte e ir preparando, produciendo evidencias para el litigio en caso de no responder o de bajar el contenido infractor y moverse a otra página de internet en el caso del entorno digital. Pero sin duda no es recomendable. O sea, no es recomendable con mayúsculas. ¿Ok? En la escala del 1 al 10, ¿qué tan peligroso es? Puede ser muy peligroso. Okay. Por eso es importante que se realice una búsqueda de antecedentes de manera previa al lanzamiento de la marca en el mercado. Entonces, los pasos serían identidad de un signo distintivo, realizar esa viabilidad de registro o de existencia de registros por parte de terceros, y dependiendo de esas búsquedas, dependiendo de esos resultados, ya estaremos hablando del lanzamiento de la marca, de iniciar el uso o de cambiar de signo. Ok, qué importante lo que mencionas, Gloria, muchas gracias. Y creo que para terminar nos da tiempo de una última. Esta es una pregunta tal vez un poco más abierta. ¿Qué recomendarías a una empresa fintech que quiere iniciar operaciones en México para protegerse de contingencias futuras? Creo que ahí lo más importante es un poquito lo que platicábamos al principio, Alberto. No entrar a iniciar el negocio como a veces nos gustaría sin protegernos de origen, porque a veces nos surge el time to market, nos importa más que tener un compliance adecuado, no nos fijamos de dónde viene la inversión, cómo la estamos implementando, crear una estructura corporativa. Yo he visto casos en los que nos buscan empresas que inician su operación y a lo mejor 5 años después o 3 años después nos dicen, oye, ahora sí ya queremos estructurarnos bien en la parte pues, corporativa, fiscal, la que tú quieras, y nos dicen, o vender, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que a veces, ya en ese momento, sin haber implementado bien todos esos controles iniciales, pues ya es bien complejo corregir todos del principio, ¿no? En un ejemplo de venta de una fintech que ya venía operando y que al final, después de unos años, quieren venderle a una entidad que venía del extranjero, los quería comprar, y nos dimos cuenta pues, que iba a ser que la estructura como estaba diseñada implicaba un pago de impuestos muy, muy importante, cuando eso se pudo haber evitado de haber creado una estructura corporativa adecuada para el modelo de negocio, considerando la residencia de los accionistas, etcétera, y pues al final acabaron pagando más impuestos que los que realmente tenían que pagar, pues por malos controles iniciales. Entonces, la recomendación es, pues inicien de origen con una asesoría adecuada, con controles y un compliance adecuado. Excelente, Valentín. Pues muchísimas gracias a Valentín Ibarra, socio del área legal de Chévez Ruiz Amarripa,
y también a Gloria Niembro, directora de propiedad intelectual en el mismo despacho, Chemes Ruiz Samarripa. Les agradecemos el que hayan colaborado en este webinar. Estamos en la tercera temporada. El tema fue sector fintech, protección legal y propiedad intelectual. Recuerden que va a quedar grabado aquí en nuestra página de Facebook. También lo encontrarán en nuestra página de YouTube. Tendrá un link en nuestra página web como FinTechU. Y les deseamos el mayor de los éxitos, Gloria y Valentín. Salúdenos a todos en el despacho. Un abrazote. Gracias. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense todos. Bye.